Muy buenos días, niños y niñas. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Damos gracias a Dios por un nuevo día y por un nuevo tema que vamos a ver hoy. Este tema me parece muy bonito e interesante para ustedes porque es un tema de mucha imaginación. Vamos a ver qué es un cuento popular. Ustedes han tenido la oportunidad de leer, de escuchar, de ver cuentos, ¿cierto? Estos cuentos nos llevan a lugares infinitos de imaginación, lugares donde el hombre ha creado cantidad de imágenes, de personajes fantásticos e interesantes. Ustedes en casita van a abrir este link para ver este cuento que es muy tradicional. Son ricitos de oro. Ustedes van a recordar qué le ocurrió a la niña, qué ocurrió en los diferentes lugares donde ella estuvo, quién es el personaje principal, quiénes son sus personajes secundarios, los lugares por donde ella estuvo. Espero lo disfrute. Entonces vamos a ver qué es un cuento popular. Es una narración tradicional, breve de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones que coinciden en la estructura pero no están de acuerdo en los detalles y los autores son desconocidos en la mayoría de los casos. Tienen tres subtipos: el de hadas, animales y los de costumbres. ¿Qué quiere decir? Que no están de acuerdo con los detalles. De acuerdo a cada región y a cada autor, ellos van agregando, van quitando, pero no son iguales, ¿cierto? Y casi siempre nosotros cuando los hemos visto y los hemos leído, pues coinciden en que son animales, hadas y de costumbres de una región determinada. Un cuento tiene unos elementos que lo hacen diferente a una fábula, diferente a un poema. Recordemos que los cuentos son narraciones, que es narrar, es contar. Es un texto narrativo que relatan hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Cuál es el primer elemento? Un espacio donde suceden los hechos, ya sea en el bosque, selva, ciudad, pantano, etc. También suceden en un tiempo. Cuando suceden los hechos pueden ser en un día, una semana o en un año. Las acciones es la serie de acontecimientos que se encadenan en la historia, generalmente giran en torno a uno. ¿Cuáles son? Pues alrededor del personaje, pues a él le suceden cosas, ¿cierto? Y sus personajes, quienes son los que protagonizan la historia. En estos personajes siempre se inicia la historia con su personaje principal y alrededor de él aparecen unos personajes que son los secundarios, quienes le ayudan en un momento dado cuando le sucede alguna cosa o tiene que solucionar un problema, le ayudan al personaje principal. ¿Cuáles son los cuentos más populares? El patito feo, los tres cerditos, Caperucita Roja, Peter Pan, la Cenicienta, la Sirenita, Pinocho, Hansel y Gretel y Ricitos de Oro. Hay muchos más, pero estos son los que más pues hemos escuchado y visto y que nos han gustado desde un inicio, ¿cierto? Dentro de los autores más conocidos encontramos los hermanos Grimm, Jacob y Hanau, que nacieron en Alemania. Según lo que nos cuentan la biografía y la historia, uno de ellos imaginaba, uno de ellos escribía y el otro imaginaba. Y dentro de sus cuentos tradicionales que ellos tienen está El rey y la rana o Enrico y el Ferreo, El gato y el ratón hacen una vida en común, La hija de la Virgen María, Historia de uno que hizo un viaje para saber lo que era el miedo, El lobo y las siete cabritillas, El fiel Juan, Un buen negocio, Un músico prodigioso. Sí, estos son algunos de sus de sus cuentos, de sus narraciones, y ellos han pasado de generación en generación, y estos cuentos también nosotros los vemos, sobre todo en televisión, que los transmiten y son cuentos muy bonitos que nos hacen imaginar y recrear pues nuestros momentos. Realmente de verdad son unos hermanos de admirar que pasarán a la historia.
Actividad. En el cuaderno de castellano, escribir la fecha del día de hoy y como título los cuentos populares. Luego escribir lo que es un cuento popular, niños y niñas. Y escriban en una forma muy breve, una frase en dos frasecitas y sus características. Luego buscar y pegar una imagen de un cuento popular. Recuerden enviar las evidencias a mi correo con las fotos en forma vertical. Hoy a las 11 tendremos nuestro encuentro. Espero que para ese encuentro cada uno tenga el cuento que encontró para escucharlos en la lectura. Espero disfruten de este tema muy interesante.